Muy buenos días a cada uno de ustedes y bienvenidos a la casa del Señor en el nombre del Señor. Amén. Mi nombre es Pastor Seth Hawkinson y tengo el privilegio de pastorear a los que vienen a nuestra iglesia luterana Emmanuel en la ciudad de Waukegan, Illinois. Faltan pocos días hasta la Epifanía. La Epifanía sucede el 6 de enero. Hoy día marca el 3 de enero, así que todavía no hemos llegado al 12º día de la Navidad. Así que por el momento vamos a seguir enfocándonos en quién es este Jesús, quién es el niño Jesús. Tal como hay mucha confusión acerca de quién era hoy en día, había mucha confusión acerca de él también en su propio día. Y en nuestro evangelio de hoy vamos a escuchar de eso y luego vamos a dirigirnos a la palabra de Dios para encontrar las respuestas. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Todopoderoso Dios, tú penetras los corazones, conoces los deseos y ves los secretos más íntimos. Purifícanos por medio de tu Espíritu Santo para que te podamos amar, adorar y glorificar como mereces. Te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesús nos mandó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Confesemos pues nuestros pecados contra Dios y también contra nuestros prójimos. Dios de misericordia, confesamos que estamos esclavizados por el pecado y no podemos liberarnos nosotros mismos. Hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y por lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado de todo corazón, no hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Por amor de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros. Perdónanos, renuévanos y dirígenos por medio de tu Espíritu Santo, a fin de que tu voluntad sea nuestra alegría y andemos por tus caminos siempre, para gloria de tu nombre. Amén. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, en su gran misericordia nos ha dado a su Hijo Jesús, y por medio de él nos perdona todos nuestros pecados. Por lo tanto, como ministro llamado por Cristo y por su autoridad, les declaro a ustedes el pleno perdón de todos sus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Señor, Creador y Redentor nuestro, que nos creaste maravillosamente y en la encarnación de tu Hijo restauraste nuestra naturaleza humana de un modo aún más maravilloso. Concede que permanezcamos vivos en Él, que vino en forma humana, por el mismo Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y la palabra de Dios para el segundo domingo después de Navidad se encuentra en el Evangelio de San Juan, el capítulo 7. Hoy día nada más nos tocan 3 versículos, 40 a 43. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?
y por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El 13 de diciembre, hace unas semanas ya, envié un mensaje de texto a todos nuestros miembros y prospectos hispanos. Y les dije que aunque sé que COVID-19 tiene mucha gente indecisa sobre si deben asistir al culto público o no, sin embargo, les dije, la Navidad es un buen momento para redescubrir a Jesús. Es bastante común pasar largos periodos de desatención a Jesús. Lo conocemos y al mismo tiempo nos olvidamos de Él. Bueno, la Navidad es una buena oportunidad para reemplazar nuestra atención en Él y redescubrir de qué se trata. El martes de la semana pasada, hace ahora unos días, estaba yo afuera de mi casa pensando en el sermón del domingo y la idea de redescubrir a Jesús me vino a la mente de nuevo, esta vez en relación con este texto de Juan. También el libro del autor Felipe Yancey, que es el Jesús que nunca conocí, o en inglés, The Jesus I Never Knew. Este libro me llegó a la mente. Yo recomiendo que lo lean, tiene la traducción en español. Es un gran libro, fue votado como el mejor libro cristiano del año cuando salió. Pero la premisa general es que el Jesús en el que mucha gente crece pensando no es en realidad el Jesús de la Biblia. Al menos ese fue el caso del autor Felipe Yancey. Así que tomé el libro de mi estantería y lo hojeé, revisando brevemente los muchos puntos destacados que había hecho años atrás. Y dije, voy a leer este libro de nuevo, para ver si todavía pienso que es tan bueno como lo hice en 2002. Porque según el autor, nadie que se encuentra con Jesús permanece igual. Y estoy de acuerdo. O uno viene a abrazarlo o uno lo rechaza, pero al menos deja que eso se base en el verdadero Jesús. ¿Creerías que mi jefe de turno de noche en el supermercado en el que trabajé un verano durante la universidad nunca había oído la historia de la muerte y resurrección de Jesús? Yo tampoco creía que fuera verdad, pero una noche, mientras estábamos abasteciendo los estantes, él me preguntó qué creía yo, y su comentario al final de todo fue, ese es el tipo de la cruz. Nunca supe que se llamaba Jesús. Bueno, tal vez ustedes ya lo sabían, ya que pueden recordar que ese tipo de la cruz se llamaba Jesús y que sigue llamándose Jesús. Mi pregunta hoy, sin embargo, es, ¿lo conoces tan bien como ustedes creen? Porque yo no. Me sorprende cada semana cuando se trata de cosas que no sé sobre Jesús y su palabra. Así que pensé que no solo tematizaría este sermón, sino también todo este nuevo año redescubriendo a Jesús. Y me gustaría animarlos a hacer lo mismo. Pero por ahora, escuchen los comentarios sobre Jesús de los judíos de Jerusalén que lo escucharon predicar y que vieron sus milagros una vez más. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo. Pero otros objetaban, ¿y cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida.
Así que ahí lo tienen. El pueblo estaba dividido a causa de Jesús. Me pregunto cuánta división existe realmente en nuestras vidas personales a causa de Jesús. Y no tiene que ser de naturaleza polémica, no significa que los miembros de la familia se enfaden entre sí o que las amistades se pierdan por ello. Pero aún así, cuando se trata de los asuntos más fundamentales de la vida, hay mucho desacuerdo. Lo que me llamó la atención al leer los versículos de Juan es que la misma cantidad de confusión y desacuerdo existía en los días de Jesús, aunque la gente estaba de acuerdo en la cuestión fundamental de que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy en día no es así. Hoy en día muchos ni siquiera aceptan la premisa de que la Biblia es la palabra de Dios, pero todos los judíos lo hicieron. Incluso se refirieron correctamente a la Biblia como la forma en que formularon sus ideas sobre Jesús. Por lo tanto, no es que cada uno de ellos se inventara lo que quería creer sobre lo que Jesús dijo de sí mismo, no. Ellos tenían un punto de partida, y el punto de partida fueron las Sagradas Escrituras, y en ese día eran las Escrituras del Antiguo Testamento. Así que tenían la misma Biblia, si se quiere decirlo así. Y aún así, la gente de los tiempos de Jesús seguía dividida por culpa de Jesús. ¿Eso te frustra? ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantas creencias diferentes en el contexto del cristianismo cuando solo hay una Biblia, una fuente de enseñanza? Esta es la cuestión. La mayoría de los cristianos conocen trozos de la Biblia. Algunos cristianos conocen grandes partes de la Biblia, pero muy pocas personas realmente conocen la Biblia, toda la Biblia. Lo que dice sobre Jesús de principio a fin, lo que dice sobre Jesús en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Porque toda la Biblia se trata de Jesús, ¿no? La Biblia no es un libro sobre usted, en primer lugar. La Biblia ni siquiera es un libro sobre la historia de los judíos, en primer lugar. Es la revelación de Dios sobre su Hijo Jesús. Así que esa es una palabra, revelación, que vale la pena retener por un momento. Porque ¿cómo es que alguien sabe algo sobre Dios? ¿La abuela siempre tiene razón en lo que dice sobre Jesús? ¿O es cuestión de juntar los pedazos de sabiduría que descubres tú en la vida y luego formar tu propia opinión sobre Jesús? Yo diría que el enfoque típico occidental, y esto es cierto tanto en América del Norte como en América del Sur, es ver la Biblia como uno de esos buffets chinos. Hay muchas cosas involucradas en un buffet chino y no se puede digerir todo en una sola sesión. Así que tienes que elegir. Ves un plato y dices, eso me parece agradable, creo que lo probaré. Ves otro plato, el de la cabeza del pescado con los ojos, y dices, oh, yo no creo que lo pruebe. Pero eliges, tienes el control, determinas lo que está bien y lo que no está bien. Y esto es tan común cuando se trata de lo que dice la Biblia. La gente dice, me gusta esa parte de la Biblia que habla sobre la paz en la tierra, pero no me gusta esa parte que habla de una familia dividida entre sí por Cristo. O me gusta esa parte de Jesús alimentando a los 5,000. Deberíamos alimentar a los pobres después de todo, pero no me gusta esa parte sobre tomar mi cruz y seguirlo. Es que ni siquiera entiendo lo que eso significa. ¿Estaban en lo cierto los judíos de Jerusalén al decir, ¿acaso no es este Jesús? ¿Y acaso no va a venir el Cristo del pueblo de David, que es Belén? Sí, ellos estaban en lo correcto. Pero la cosa es que eso no es todo lo que las Escrituras
decían de él. Isaías, por ejemplo, habla acerca de este Mesías que viene de Galilea también. Ellos decían, no, el Mesías no puede venir de Galilea. Bueno, la Biblia dice que el Mesías iba a venir también de Galilea. Dice así: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Bueno, esa es una referencia directa a la región de Israel conocida como Galilea, como el versículo anterior nos dice. Dice ahí que Dios iba a honorar a Galilea, tierra de los paganos, en camino del mar al otro lado del Jordán, con la llegada de Jesús. Ese es un solo ejemplo de las Escrituras que arrojan luz sobre el origen de Jesús. Y si los judíos le hubieran preguntado dónde nació, en vez de suponer que estaba en Galilea, podrían unir las dos piezas. O sea, esa es la cuestión. La cuestión es conocer algunas de las Escrituras, pero no como a la iglesia le gusta decir, está casado con las Escrituras. Cuando uno está casado con alguien, sabe todo sobre esa persona. Lo conoce de cabo a rabo. No se conforma con saber solo cosas superficiales, no. Tiene que conocer lo bueno, lo malo y lo feo. Ahora bien, ¿cómo es tu conocimiento de las Sagradas Escrituras? ¿Conoces lo bueno, lo malo y lo feo? Tal vez alguien diga, bueno, pastor, es que no hay nada malo o feo en la Biblia, pero eso no es cierto. ¿Has leído la Biblia? Hay pecado en todas partes. Y como ven, cuando la gente no puede resolver estas cosas en su mente, cuando no tienen un entendimiento bíblico sobre temas como la homosexualidad, la muerte, la culpa, el pecado, etc., dicen, yo no puedo creer en un Dios así, yo no puedo aceptar una iglesia que enseña eso, cuando ni siquiera saben lo que la iglesia realmente enseña sobre estos temas, ni siquiera saben lo que realmente dice la Biblia sobre estos temas. Y por lo tanto hay confusión, hay división. ¿Cómo se puede saber realmente? Bueno, el lugar y el único lugar para descubrir quién es el verdadero Jesús es a través de sus propias palabras que son grabadas para nosotros en la Biblia. Acuérdense que dijimos que la Biblia es una revelación. Eso quiere decir que no se puede aprender sobre Jesús, su mente, su corazón, su voluntad, de la ciencia, o de la naturaleza, o de los sueños, o de la propia imaginación. Imagina a alguien tratando de aprender algo sobre ti, de su propia imaginación. Bueno, eso a veces sucede, por eso hay tantos problemas en las relaciones, pero hay que preguntarle a la otra persona qué dice acerca de sí misma, en lugar de suponer cosas sobre esa persona. No es nada diferente con Jesús. Por eso Jesús reveló todo lo que tú y yo necesitamos saber sobre Él en su palabra, la Biblia. Si quieres conocer al verdadero Jesús, solo tienes que empezar a leer tu Biblia. No como solo de vez en cuando. No, necesitas casarte con la Biblia. Necesitas que la Biblia esté contigo cada día y cada noche. Eso no quiere decir que pasemos todo el día dentro de la Biblia, pero que para que pasemos parte del día. Una porción del día, cada día, con la palabra de Dios. Porque hay 2 milagros en Navidad. Número 1, que Dios se hizo hombre en la humildad del pesebre. Y número 2, que me lo ha hecho saberlo, aún a mí. ¿Han pensado en eso antes? ¿Por qué crees en Jesucristo? ¿Por qué lo conoces? Es solo porque Dios te lo ha revelado. ¿Pero dónde te lo ha revelado? En la Biblia.
Entonces no es suficiente que Dios venga a este mundo y se convierta en carne y hueso. No basta con que Dios muera con sacrificio expiatorio por el mundo. No, el mundo también necesita saberlo. ¿Qué sabes tú de Jesús? Esa respuesta será diferente conforme al individuo. Pero la buena noticia es que todos tienen igual acceso a Dios, para que lo conozcan tan bien como quieran conocerlo. Porque el verdadero Jesús, el verdadero Salvador, no se aparta de su palabra. Así que, tal vez, sabes que Jesús murió por tus pecados. Ese es un buen comienzo. Y tal vez sabes que estás perdonado y vas al cielo. Eso es aún mejor. Pero hay mucho más. Y necesitamos saber más si vamos a creer que esto es cierto en esta generación adúltera y perversa de hoy. El diablo no quiere que conozcas al verdadero Jesús. Se contenta con que conozcas solo como una lámina de él, como el Jesús que te hace sentir bien. Él no quiere que conozcas al verdadero Jesús, porque después de conocerlo de verdad nunca serás el mismo. Entonces marquemos este nuevo año para todos nosotros como un año para redescubrir a Jesús. Cada uno de nuestras jornadas en la vida es diferente, pero la meta de la vida es la misma para cada uno. La meta es Jesús. Y ofrecemos muchas oportunidades para conocerlo aquí en nuestra iglesia, pero por encima de todo tienes tu Biblia. Por lo tanto, al comenzar un nuevo año de conocerlo, escuchemos cada vez más atentamente su palabra. Amén. Y la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento, que cuide sus corazones y sus pensamientos, hoy y para siempre, por medio de Jesús. Amén. Nuestro himno de hoy es un himno que hace la pregunta, ¿qué niño es este? Es un villancico navideño y lo vamos a cantar junto con el piano. ¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María del cielo huestes al venir le cantan melodías? Es Cristo Dios y Rey, adórele la Santa Grey. Loadle con fervor, porque es el Redentor. Porque tan pobre aquí nació el niño prometido, por todo el mundo pecador su amor ha ofrecido. Espera que al morir él pagará por ti y por mí. Loadle con fervor, porque es el Redentor. Ofrendas en honor traed con fe al Rey eterno. El corazón hoy ofreced al niño santo y tierno. Nos trae
vamos a orar. Padre, te damos gracias que nos has llevado a un año nuevo. Pensamos en el año pasado y pensamos en todas las cosas buenas y malas por las cuales pasamos, pero siempre estabas ahí junto con nosotros. Te pedimos que estés cerca de nosotros también este año, Señor, de modo que en las buenas y en las malas, que nunca nos dejes, que siempre nos des la paz, que nos cuidas, que nos proteges y especialmente que nos perdones. Señor, ayúdanos a reconocer que aun si este año sigue siendo tanto como el año pasado, el hecho de que tenemos un Salvador y el perdón de los pecados quiere decir que estamos bendecidos. Pero ojalá, Señor, que este año sea mejor que el año pasado. Y ayúdanos ahora, mientras que oramos el Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios el Padre y el santa comunión del Espíritu Santo estén con ustedes siempre. Amén.